Bienvenidos a la conferencia 5 de AI en Global Health. El tema de hoy será sobre el desarrollo, la realización, el monitoreo y la evaluación de proyectos de RI. En conferencias anteriores, hemos analizado qué es la investigación de RI en el panorama general, cómo contextualizar los desafíos de salud global y cómo se puede usar la tecnología en RI. Hoy vamos a entrar en los detalles de cómo se lleva a cabo realmente la RI. A partir de esta conferencia, aprenderemos cómo desarrollar una propuesta de investigación sólida, cómo determinar la metodología adecuada a utilizar y, por último, el seguimiento y la evaluación continuos de su proyecto. Esto es solo un recordatorio de cómo se ve el ciclo IR. Hoy vamos a ver la mayor parte de esto, así que los pasos 2 a 6. Comenzaremos con lo que implica una propuesta de RI. Entonces, ¿qué es una propuesta de investigación? Estoy seguro de que la mayor parte de una propuesta de investigación es un documento que describe la investigación propuesta, por qué se está realizando, el diseño de la investigación y el impacto esperado. Una propuesta es un requisito para la mayoría de las solicitudes de subvención. Para ser efectivo, necesita saber qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cuándo planea hacerlo y cómo planea hacerlo. ¿Qué tiene de diferente una propuesta de RI? El objetivo de la RI es facilitar la adopción de intervenciones por parte de los usuarios finales y desarrollar recomendaciones de políticas y soluciones prácticas. Por lo tanto, su propuesta de investigación debe originarse con un problema identificado y priorizado por los usuarios finales. Fomentar la aceptación de los resultados de la investigación por parte del usuario final requiere la participación del usuario final en todos los pasos del proceso de investigación, incluida la propuesta. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una propuesta de RI? Tenemos la introducción, que incluye el título, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y la revisión de la literatura, el diseño de la investigación, que describe a los participantes, los métodos y herramientas de recopilación de datos, las consideraciones éticas, el plan del proyecto, que especifica el cronograma, el presupuesto del equipo de investigación y el impacto de la justificación, que implica un plan de monitoreo y evaluación, un plan de desarrollo de capacidades y un plan de difusión, y una sección de suplemento final. Así que comenzaremos hablando sobre cómo desarrollar un RQ. Al desarrollar una pregunta de investigación para un proyecto de RI, debe asegurarse de que su RQ esté informado por el contexto específico de la población y el problema al que se dirige. Esto implicaría evaluar la distribución de las necesidades de salud, los factores de riesgo involucrados, la calidad y accesibilidad de las intervenciones en curso que ya existen, y las razones por las que no se alcanzaron los objetivos. Como se describe en la lección 3, esto puede involucrar cosas como el estado político y el contexto cultural, así como los niveles de aceptabilidad de ciertos tipos de intervención. Aquí tenemos un ejemplo de una situación problemática. En el distrito I, que tiene una población de 145.000 habitantes, las condiciones sanitarias son deficientes, con un 5% de hogares que tienen baños. Las enfermedades se han generalizado y están relacionadas con un saneamiento deficiente. Enfermedades como hepatitis, gastroenteritis e infestaciones de gusanos son muy comunes. El Departamento de Salud ha iniciado un proyecto sanitario que tiene como objetivo aumentar el porcentaje de hogares con inodoros en un 15% cada año. El proyecto proporciona materiales y se espera que la población proporcione mano de obra. 2 años después de que comenzara el programa, se alcanzó menos de la mitad del objetivo. Entonces, al evaluar esta situación, un par de preguntas en las que quizás desee pensar son: ¿cuál es la discrepancia? ¿Qué factores pueden explicar esta diferencia? ¿Hay factores relacionados con el servicio? Factores relacionados con la población. Factores físicos. Por favor, haga una pausa en el video aquí para reflexionar sobre estas preguntas. A medida que comience a pensar en desarrollar una pregunta de investigación, aquí hay algunos objetivos clave que debe preguntarse. En primer lugar, piense en qué tan relevante o urgente es su tema en cuestión. ¿A quién afecta el problema? ¿Cuáles son los impactos económicos? También es importante analizar qué intervenciones existentes ya abordan esta situación, y quizás qué brechas no abordan actualmente. Piense en qué tan aplicables serían los resultados de su proyecto. ¿Sus recomendaciones serían aceptadas por la comunidad objetivo? ¿Beneficiará a los responsables políticos y a las agencias de financiación?
O tal vez ayudará a evaluar las intervenciones en curso que ya existen. Y, por último, la viabilidad es un factor crítico a considerar. Piense en qué datos están realmente disponibles para que los use y si podría completar su proyecto de manera realista dentro de 1 o 2 años. Continuando, otra pieza crítica de la investigación de implementación son los componentes de monitoreo y evaluación. También deberá incluir esto en su propuesta. Esto se refiere a un plan de exactamente cómo evaluará si su proyecto está cumpliendo o no sus objetivos. Dentro del componente de monitoreo, describirá los recursos necesarios para el proyecto y cómo monitoreará las responsabilidades y actividades de cada miembro del equipo. El componente de evaluación describirá los métodos que utilizará para realizar un seguimiento de los resultados de su proyecto. Finalmente, también deberá incluir un plan de difusión en su propuesta. Esto se refiere a cómo planea difundir sus hallazgos a las partes interesadas involucradas y al público. A diferencia de la investigación tradicional, la investigación de implementación se ocupa directamente de cómo se adoptan, adaptan y mantienen las prácticas basadas en evidencia en entornos del mundo real. Debido a esto, la difusión no es una ocurrencia tardía, es una parte integral del proceso de investigación desde el principio. Aquí se enumeran algunos ejemplos de actividades de difusión, como presentar los resultados de su investigación en conferencias nacionales e internacionales o distribuir los resultados de su investigación en los medios de comunicación. En las propuestas de RI, esta sección generalmente incluye cosas como los nombres reales de las conferencias académicas y profesionales a las que planea asistir o las presentaciones educativas a las que puede asistir durante cada año del proyecto. Ahora hablaremos sobre cómo podría ser el proyecto Unreal AR. Exploremos algunos diseños y métodos de investigación diferentes que se usan comúnmente en proyectos de RI. Estos son algunos diseños de investigación clave comúnmente utilizados en la investigación de implementación. Cada uno de estos diseños nos ayuda a comprender cómo y por qué una intervención funciona o no funciona en entornos del mundo real. Comencemos con el diseño de antes, después o series temporales. Este diseño implica introducir una intervención y luego examinar los resultados antes y después de su implementación. Es útil para comprender el cambio a lo largo del tiempo en el mismo entorno. Por ejemplo, los investigadores podrían analizar el acceso a la atención médica antes y después de la introducción de una póliza de seguro de salud nacional para ver si la política condujo a mejoras. A continuación, hemos comparado la intervención con los grupos de control. Este es un diseño cuasi experimental en el que los resultados se comparan entre los grupos que reciben la intervención y grupos similares que no la recibieron. Un ejemplo práctico de esto sería comparar los resultados de salud materna en los distritos que adoptaron un nuevo enfoque de atención con los resultados en los distritos que no lo hicieron. El objetivo aquí es identificar las diferencias que pueden atribuirse a la intervención. Otro enfoque poderoso es el ensayo controlado aleatorio por conglomerados, que a menudo se usa cuando la aleatorización individual no es factible. En este diseño, los grupos o conglomerados, como las comunidades o los establecimientos de salud, se asignan aleatoriamente a las condiciones de intervención o control. Por ejemplo, en un estudio sobre el tratamiento de la tuberculosis, 10 distritos podrían participar, 5 seleccionados al azar para implementar recordatorios de teléfonos móviles para los pacientes y 5 que sirvieran como sitios de control sin los recordatorios. Esto ayuda a establecer un vínculo causal entre la intervención y los resultados observados. Finalmente, tenemos el diseño de medidas repetidas. Esto implica recopilar datos de la misma población en múltiples puntos, posiblemente utilizando diferentes tipos de datos o intervenciones. Un buen ejemplo es estudiar cómo los jubilados usan los servicios de salud a lo largo del tiempo, utilizando una combinación de encuestas, entrevistas y registros de salud para explorar los factores clave que influyen en sus comportamientos de búsqueda de atención médica. Cada uno de estos diseños ofrece conocimientos únicos y se elige en función de la pregunta de investigación, el contexto y las consideraciones prácticas en el campo. Ahora dirijamos nuestra atención a algunos métodos de investigación cualitativa. La investigación cualitativa explora valores, actitudes, opiniones, sentimientos y comportamientos, cosas que a menudo son difíciles de cuantificar pero que son fundamentales para comprender cómo se experimentan e implementan las intervenciones en la vida real. Es particularmente útil para generar teorías, informar políticas, mejorar la práctica, justificar el cambio y resaltar problemas sociales que pueden pasarse por alto en el trabajo cuantitativo.
En lugar de predecir los resultados, la investigación cualitativa proporciona información descriptiva y explicativa rica. Comencemos con entrevistas en profundidad. Estas son conversaciones individuales con propósito guiadas por el investigador utilizando una guía de entrevista flexible. El objetivo es fomentar respuestas detalladas y reflexivas sin dirigir ni guiar al participante. Estas entrevistas generalmente se graban y luego se transcriben para su análisis. Cada sesión suele durar alrededor de 1 hora y proporciona una visión profunda de las perspectivas individuales. A continuación, tenemos discusiones de grupos focales. Estas son conversaciones grupales facilitadas, que generalmente duran de 1 a 2 horas, con aproximadamente 6 a 10 participantes que comparten antecedentes o experiencias similares. La discusión se guía en torno a temas específicos, pero es intencionalmente informal para permitir que las creencias, opiniones y motivaciones surjan de forma natural. Una de las fortalezas de los grupos focales es que la interacción de los participantes puede enriquecer los datos a medida que las personas se basan en los pensamientos de los demás o desafían los puntos de vista de los demás. Finalmente, la observación de campo ofrece una ventana a los comportamientos e interacciones en tiempo real. Este método implica observar sistemáticamente el comportamiento verbal y no verbal utilizando herramientas de grabación estructuradas. Los investigadores pueden sumergirse en el entorno como participantes u observar desde la distancia. A través de la toma de notas y la documentación detallada, capturan los matices de las prácticas cotidianas, a menudo durante largos periodos de tiempo. Juntos, estos métodos cualitativos proporcionan información crítica que ayuda a explicar los mecanismos detrás del éxito o el fracaso de la implementación y pueden guiar intervenciones más efectivas y basadas en el contexto. Hay muchos métodos de investigación cuantitativa e investigación de implementación. Estos métodos están diseñados para recopilar y analizar datos objetivos y numéricos. La fuerza de la investigación cuantitativa radica en su capacidad para producir hallazgos generalizables, probar hipótesis y evaluar la fuerza y la dirección de las relaciones entre variables. Las estrategias comunes de recopilación de datos en la investigación cuantitativa incluyen observaciones estructuradas, cuestionarios e instrumentos basados en el desempeño. Estas herramientas están diseñadas para reducir el sesgo, garantizar la coherencia y permitir el análisis estadístico. Un enfoque ampliamente utilizado es la investigación cuasi-experimental. Este diseño examina las relaciones de causa y efecto mediante la manipulación de una o más variables independientes y la observación del efecto sobre las variables dependientes. Si bien a menudo incluye grupos de intervención y control, los grupos no se asignan al azar, lo que lo distingue de los verdaderos experimentos. Por ejemplo, podríamos evaluar si la introducción de un nuevo sistema de seguimiento de pacientes mejora la eficiencia de la clínica comparando los resultados en las clínicas que adoptan el sistema con las que no lo hacen. Otro método importante es la investigación correlacional. Este enfoque analiza las relaciones entre variables sin manipularlas. Usando coeficientes de correlación, que van de -1 a 1, los investigadores pueden describir la fuerza y la dirección de las relaciones. Una fuerte correlación, por ejemplo, podría sugerir que a medida que aumentan las horas de capacitación del personal, los puntajes de satisfacción del paciente también aumentan. Si bien esto no prueba la causalidad, puede informar más investigaciones e incluso respaldar el modelado predictivo. Finalmente, la investigación de monitoreo y evaluación es una parte central de muchos estudios de implementación. Implica realizar un seguimiento del progreso con respecto al diseño original de la intervención, identificar debilidades, probar suposiciones y ajustar estrategias según sea necesario. El M&A a menudo se basa en sistemas de información de salud de rutina, pero también puede incluir encuestas especiales o evaluaciones específicas para capturar datos más específicos u oportunos. En resumen, los métodos cuantitativos nos ayudan a medir y comparar los resultados, comprender los patrones y evaluar la efectividad de las intervenciones de una manera estructurada y basada en la evidencia. Finalmente, tenemos métodos mixtos que combinan métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio. Esto nos permite aprovechar las fortalezas de ambos enfoques, proporcionando datos numéricos sólidos y al mismo tiempo capturando la profundidad y el contexto de las experiencias vividas. Hay varios diseños clave en la investigación de métodos mixtos, cada uno con diferentes propósitos y estructuras. Primero tenemos el diseño explicativo secuencial. En este enfoque,
Los investigadores comienzan con la recopilación de datos cuantitativos, a los que siguen los datos cualitativos. El objetivo es utilizar los hallazgos cualitativos para explicar o profundizar la comprensión de los resultados cuantitativos. Por ejemplo, si una encuesta muestra que una gran cantidad de pacientes faltan a las citas de seguimiento, las entrevistas en profundidad pueden ayudar a descubrir las razones. En este diseño, generalmente se le da más peso a los datos cuantitativos. El siguiente es el diseño de triangulación concurrente, donde se recopilan datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo. El objetivo aquí es comparar los dos conjuntos de datos para ver si los hallazgos convergen, divergen o se complementan entre sí. Por ejemplo, si bien las encuestas pueden indicar que los proveedores de atención médica están satisfechos con una nueva herramienta digital, los grupos focales pueden revelar frustraciones que no se capturaron en los números. En este diseño, se da el mismo peso a ambos tipos de datos. Luego tenemos el diseño exploratorio secuencial, que adopta el enfoque opuesto al modelo explicativo. Aquí, los datos cualitativos se recopilan primero, a menudo para explorar un tema nuevo o poco comprendido, y son seguidos por la recopilación de datos cuantitativos para probar o medir los hallazgos iniciales a escala. Por ejemplo, las entrevistas pueden descubrir una nueva preocupación del paciente, que luego se evalúa en una población más amplia mediante una encuesta. En este caso, se da mayor peso a los datos cualitativos. Finalmente, el diseño integrado concurrente implica recopilar ambos tipos de datos al mismo tiempo, pero uno es claramente primario mientras que el otro juega un papel de apoyo. Por ejemplo, un estudio principalmente cuantitativo podría incluir algunas entrevistas para proporcionar contexto, o un estudio principalmente cualitativo podría incluir algunos datos de encuestas como antecedentes. Este enfoque es particularmente útil cuando un solo tipo de datos no puede responder completamente a la pregunta de investigación. En general, la investigación de métodos mixtos nos brinda una comprensión más completa de la implementación al integrar números con narrativas y estructura con significado. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la parte de monitoreo y evaluación de los proyectos de RI. Como se mencionó anteriormente, los métodos de monitoreo y evaluación nos ayudan a evaluar el alcance, la relevancia y el impacto de nuestro trabajo más allá de la publicación y también identifican cualquier cambio que deba realizarse durante el transcurso de su proyecto. Es importante destacar que tiene lugar durante el proceso del proyecto, no después de que se completa. Existen varios métodos útiles para este propósito. Primero tenemos el registro de información. Este es un registro continuo que ayuda a realizar un seguimiento de todos los comentarios y el compromiso externo relacionado con la investigación. Puede incluir comentarios de las partes interesadas, cobertura de noticias relacionadas, publicaciones de blog o menciones en los medios. Es importante destacar que también rastrea la frecuencia con la que se cita la investigación en la literatura académica. Con el tiempo, el registro proporciona una instantánea de cómo se nota, discute y aplica la investigación en varios contextos. A continuación, utilizamos encuestas para recopilar directamente comentarios de las partes interesadas. Por lo general, se administran a los miembros del público objetivo. Estos podrían ser legisladores, proveedores de atención médica o grupos de defensa. Por ejemplo, se puede enviar un cuestionario 6 meses y nuevamente un año después de una sesión informativa de investigación o un taller para evaluar el recuerdo, la relevancia y el uso de los hallazgos. Estas encuestas pueden ayudar a identificar tanto el alcance como la utilidad percibida de la investigación a lo largo del tiempo. Por último, las entrevistas, particularmente con informantes clave en diferentes niveles del sistema de salud, son una forma poderosa de explorar el clima y cómo los hallazgos de la investigación han influido en las decisiones, las políticas o la práctica. Estas entrevistas van más allá de las encuestas, lo que permite a los investigadores hacer preguntas de sondeo y comprender el contexto en el que se consideraron o implementaron los hallazgos de la investigación. También ayudan a descubrir barreras o facilitadores para la adopción de la investigación. Al crear un plan de IMN, aquí hay un resumen de 4 pasos principales que comúnmente están involucrados. El primer paso es la consulta a las partes interesadas. Antes de decidir sobre indicadores o métodos, es importante comprometerse con las personas que están directamente involucradas o afectadas por su proyecto. Estos pueden incluir trabajadores de la salud, formuladores de políticas, pacientes o líderes comunitarios.
Consultar a las partes interesadas con anticipación ayuda a garantizar que los indicadores que seleccionen no solo sean apropiados, sino también útiles para aquellos que confiarán en los resultados de la evaluación. También garantiza que el plan aborde las necesidades reales sobre el terreno, en lugar de suposiciones sobre lo que es importante. El segundo paso es traducir los objetivos de su proyecto en variables que se puedan medir objetivamente. Aquí es donde la matriz del modelo lógico se vuelve útil. El modelo lógico le ayuda a dividir el proyecto en sus componentes principales, actividades, productos y resultados. Para cada uno de estos, puede identificar indicadores que lo ayudarán a realizar un seguimiento del progreso. Por ejemplo, si uno de los objetivos de su proyecto es mejorar la calidad de la atención en los centros de salud, puede medirlo mediante el seguimiento del personal, las sesiones de capacitación, una actividad, las mejoras en las habilidades clínicas y los resultados, y mejores resultados para los pacientes. A continuación, en el tercer paso, deberá asignar responsabilidades para la implementación. Esto implica desarrollar un plan claro de recopilación de datos que especifique quién será responsable de recopilar qué datos, cómo se garantizará la calidad de los datos en cada etapa, con qué frecuencia se recopilarán los datos y qué formato deben tomar los datos. Este paso es crucial para asegurarse de que el plan sea realmente factible en la práctica. Todos los involucrados deben conocer sus roles y tener las herramientas y el apoyo necesarios para llevarlos a cabo. Finalmente, el cuarto paso es establecer objetivos. Al trabajar con las partes interesadas, definirá cómo se ve el éxito para cada indicador. Establecer objetivos le brinda una medida concreta para evaluar si el proyecto está progresando como se esperaba. Una forma útil de organizar esta información es en una tabla que describe cada objetivo o dominio de evaluación, los indicadores que ha seleccionado y los métodos de recopilación de datos y las metas para cada uno. Al seguir estos pasos, consultar a las partes interesadas, identificar indicadores medibles, asignar roles y establecer objetivos, tendrá un plan de IMN claro y procesable que no solo rastrea el progreso de su proyecto, sino que también respalda el aprendizaje y la mejora en el camino. Aquí tenemos un ejemplo del mundo real de cómo se creó e implementó un plan de monitoreo y evaluación, este del Plan Nacional de Vales de Tanzania, que funcionó de 2003 a 2007. El programa tenía como objetivo ampliar el uso de mosquiteros tratados con insecticida entre las poblaciones vulnerables utilizando un sistema de cupones. El primer paso en el desarrollo del plan EMN fue involucrar a las partes interesadas relevantes a través de consultas. La estrategia de las empresas multinacionales se desarrolló durante una serie de reuniones programadas con los socios del programa. Entre ellos se encontraban funcionarios del Programa Nacional de Control de la Malaria, responsable de la distribución de los mosquiteros tratados con insecticida, e investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo de Salud de IFICARA y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Este proceso de colaboración garantizó que la estrategia de las empresas multinacionales fuera pertinente y práctica, ya que todos los actores clave tenían voz en su configuración. Una vez alineadas las partes interesadas, el siguiente paso fue definir indicadores para rastrear el impacto del programa. El equipo identificó 5 dominios clave para la evaluación. Cobertura de mosquiteros tratados con insecticida entre los grupos objetivo, como mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. La prestación y el uso de servicios de salud reproductiva e infantil como plan de vales se integraron con estos servicios. El problema de la fuga de cupones, incluidos los grupos no objetivo que reciben cupones o cupones que se utilizan para artículos distintos de ITNS. El efecto del sistema de cupones en el mercado comercial de MTI. El costo y la rentabilidad general del programa de vales. Estos ámbitos ayudaron a orientar la selección de indicadores específicos para supervisar los progresos. También se eligieron los métodos de recolección de datos para cada indicador, como se ve en esta tabla. Por favor, haga una pausa aquí para examinar la tabla. Una vez establecidos los indicadores, el siguiente paso fue asignar responsabilidades para la recopilación y el análisis de datos. Investigadores independientes de IRC y LSHTM se encargaron de llevar a cabo las actividades de las empresas multinacionales. Fueron responsables de recopilar y analizar los datos e informar los hallazgos a los implementadores del programa, que incluyeron el Programa Nacional de Control de la Malaria y otros socios involucrados en la distribución de ITN.
Esta clara división de roles aseguró que la evaluación se llevara a cabo de manera efectiva y que los hallazgos fueran procesables para quienes tomaban decisiones sobre el programa. Finalmente, el equipo estableció objetivos para el programa de vales. Estos objetivos ayudaron a medir la eficacia del plan en áreas específicas. Por ejemplo, se establecieron objetivos para el impacto del programa de vales en el uso de mosquiteros tratados con insecticidas entre mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, así como para el uso de servicios de salud reproductiva y el efecto del sistema de vales en la prestación de servicios de salud reproductiva. Otros objetivos se centraron en las madres embarazadas, el conocimiento del sistema de vales, su uso de MTI y su comprensión de la malaria en el embarazo. Así que esos son todos los componentes principales del desarrollo, la planificación y la realización de un proyecto de RI. Para terminar, hoy tenemos una pregunta de reflexión. ¿Cómo se puede distinguir entre un fallo de implementación y un fracaso de la intervención en sí? Gracias a todos por su atención hoy. La próxima conferencia será la última y hablaremos sobre consideraciones éticas y de equidad en la investigación de implementación.